Muy buenos días a todos, los saludos y las saludos acá este martes 27 de abril y vamos a dar comienzo a nuestro seminario, a nuestro ciclo de seminarios. Entonces, me permiten un segundo para hacer acá, bien, supongo que ya se fue la pantalla esa que teníamos de presentación original y como les decía, les doy la bienvenida a todos al ciclo de seminarios Evaluación Económica de la Mega Sequía, la experiencia internacional organizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Este ciclo consiste en 3 seminarios que tienen como objetivo conocer la experiencia internacional en evaluación económica de sequías y otros eventos climáticos extremos. Conoceremos de primera fuente las estrategias de evaluación de impacto frente a este tipo de fenómenos, incluyendo aspectos metodológicos y los alcances y limitaciones de los mismos. Tenemos el agrado, en primer lugar, y le voy a dar en unos minutos más la palabra al doctor Josué Medellín Azuara, ya lo voy a presentar formalmente, pero antes de eso quería darles un pequeño contexto de por qué un climatólogo está hablando acá de evaluación económica de la megasequía. En primer lugar, y también antes de esa presentación, tengo que presentarle a ustedes al profesor Felipe Vázquez de la Universidad del Desarrollo. Él es el economista, ahí está, y yo, René Garro, del Centro del Clima y la Resiliencia, y también hay varias otras personas acá que están colaborando muy activamente en este seminario: Rocío Ormazábal, Susana, Michelle, etcétera, todo el equipo de gestión y de comunicación del CR2. Entonces, como les decía, quería darles un pequeño matiz de motivación de por qué estamos haciendo este seminario, y vuelvo acá a hacer mi presentación de la PowerPoint. Esa es la que teníamos inicialmente. Les mencioné brevemente que tenemos en realidad 3 seminarios. Hoy día vamos a partir con el doctor Josué Medellín Azuara, pero también tenemos a finales de mayo, el 25, al doctor Michael Hahnemann de la Universidad de Berkeley, de California Berkeley, y el martes 29 de junio al doctor Tom Corringham de la Universidad de California en San Diego. Así que ese es el ciclo y ya les voy a dar más detalle y por supuesto los vamos a mantener muy informados al respecto. Más o menos el año 2013 nosotros empezamos en el Centro del Clima y la Resiliencia, los climatólogos y la gente que trabajamos ahí en general, nos empezamos a dar cuenta que ya llevábamos una sequía un poquito pegajosa. Llevaba en ese momento 3, 4 años, y el año 2014 y 2015 elaboramos este informe a la Nación, que se llamaba precisamente la sequía 2010-2015, y subrayo acá el 2015, porque ya en ese momento nos parecía un fenómeno extraordinario. Y desde ese momento hemos seguido investigando. La sequía lamentablemente no terminó el 2015, sino que se ha mantenido. Estuvimos el 2018, el 2017 y en particular el 2019, años muy secos. El 2019 fue un año casi récord en el registro de los últimos 100 años, y por lo tanto la sequía o la mega sequía se ha mantenido con nosotros. Y por supuesto ha tenido impactos que por una parte van desde el mundo hidrológico y meteorológico, ¿cierto?, a la vegetación, los incendios forestales. Obviamente la gente se da cuenta de que el fenómeno existe, tiene múltiples apariciones en la prensa y también tiene impactos. Uno de los impactos que primero nos dimos cuenta fue cuánto se estaba gastando en repartir agua a través de camiones de aljibe. Y por supuesto, ustedes revisan la prensa y van a ver los impactos en minería, y por supuesto en el sector agrícola, en fin, prácticamente en todos los sectores de la economía y del vivir nacional, la sequía o la megasequía ha tenido ese impacto. Pero aún así no tenemos una evaluación económica y creemos que eso es importante porque de alguna manera esta sequía nos muestra de cierta forma cómo puede ser el futuro. Recuerden que las proyecciones de cambio climático para Chile son justamente de un clima más seco y más cálido. Por lo tanto, aprendiendo de esta sequía, algo podemos decir respecto al futuro. Entonces, volviendo, y con esto termino, volviendo a mi lámina inicial, tenía no errores, sino que 2 cambios que hay que hacerle. En primer lugar, lamentablemente la mega sequía ya no es 2010, 2015, sino que al menos 2020, ¿verdad? El año pasado se recuperó un poquito del 2019, pero siguió siendo un año seco dentro ciertamente de la mega sequía. Y lo otro, nuestro título del informe a la Nación, ese que se llamaba Una lección para el futuro, acá le puse intencionalmente esos signos de interrogación, porque creo que hemos aprendido mucho de la megasequía, pero precisamente nos faltan algunas evaluaciones que son muy importantes y son las que queremos ilustrar en esta serie de seminarios. Así que esa es sencillamente un contexto para que ustedes vieran efectivamente por qué estábamos impulsando este seminario desde el CR2. Y ahora sí voy a presentar al doctor
Josué Medellín Azuara, que tenemos realmente el honor de contar con su presencia en esta primera presentación de este ciclo. El doctor Medellín Azuara es profesor asociado de la Universidad de California en Merced y dirige el Water System Management Laboratory en esa institución. Es también director asociado del Center for Watershed Science de la Universidad de California Davis y del Agricultural Issue Center. Así que aprovechamos una vez más de agradecer a Josué por participar en esta instancia. Los asistentes, que estamos muy contentos de la alta convocatoria, pueden ir realizando las preguntas a través del chat de Zoom y al finalizar la presentación, nuestro expositor podrá contestarlas. Felipe Vázquez y yo nos vamos a ir turnando o ir de alguna manera organizando esa conversación, y Josué ha sido muy amable en presentar una presentación y también dejar tiempo para que tengamos esa sesión de preguntas y respuestas hacia el final. Bueno, eso es sencillamente para concluir mi introducción, y nuevamente, Josué, muchas gracias de tenerte virtualmente este día martes en la mañana, y adelante, Josué, el espacio virtual es todo tuyo. Muchas gracias a todos. Es un gran honor para mí participar en esta ponencia con tan distinguida audiencia y compartiendo algo de lo que hemos vivido con las sequías en California, y sobre todo cómo hemos abordado el tema de la evaluación económica. Les voy a pedir una disculpa de antemano por mi castellano, que se ha deteriorado notablemente en los últimos años, pero trataré de hacerlo compatible con los términos académicos que aplican. Muy bien. Estos son los recursos hídricos en California. A lo mejor les ha tocado ver esta diapositiva en alguna otra conferencia. Es de Ellen Hannock y otros en el Centro de Estudio de Cuenca, que hicieron un estudio sobre gestión en California en el 2011. Es un libro disponible en PDF. Ahí puedo compartir la cita con gusto, pero lo que hay que notar aquí es que... Josué, creo que, mira, tienes que colocarla en modo de presentación, me parece, aún no la estamos viendo por completo. Si quieres la De compartes acuerdo, de nuevo. Entonces estábamos en la primera slide, no hay ningún problema. De acuerdo, voy a compartir la primera. Aquí está. Y luego voy a irme a... Disculpen ahí la... No hay ningún problema, Josué. Ok, voy a compartir el de esto. Ahí está. Y veamos si está mejor así. ¿Está mejor? Ahora está completa y ahora estamos viendo la segunda. Muchas gracias, Muy bien, Josué. excelente. Gracias, René. Bueno, aquí lo que hay que notar es, voy a usar el apuntador aquí, es que la mayoría de la precipitación de los escurrimientos ocurren en las partes norte y en la Sierra Nevada, es donde se acumula la precipitación en la capa de nieve y los escurrimientos, algo aquí en la costa. Pero, sin embargo, las demandas, eso ocurre dado el clima mediterráneo durante los meses de invierno, los meses de lluvia, pero la demanda en el estado se concentra en las ciudades en la costa: San Francisco, Los Ángeles, que alberga más de 20 millones de personas de aquí hacia el sur, y la mayor parte de la demanda ocurre durante los meses de verano. Lo mismo ocurre aquí, el Valle Central es donde se aloja la mayor parte de la agricultura en el estado. Sin embargo, hemos recurrido a un sistema altamente modificado a través de infraestructura que cuenta con varios embalses en las sierras. Hay también en el norte. Podemos prácticamente mover agua desde este embalse de aquí, que es Shasta, hasta San Diego, con una red inmensa de acueductos, estaciones de bombeo, embalses acuíferos que también aportan al sistema, como verán. Entonces, esto ha sido ha sido bastante beneficial para la agricultura y el desarrollo de las ciudades por muchos años en California. También ha traído algunos problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema está sujeto a sequías. Tenemos sequías. Aquí hay ejemplos de lugares muy secos en el estado. Aquí vemos
el lago Oroville, que es en el 2011, que fue un año de los más húmedos, no el más húmedo. Y aquí esto lo vemos, esta foto de abajo es en el 2014, ese expone casi toda la capa ahí de tierra superficial en el lago. Aquí también vemos un embalse que está vacío, algunas fotos ahí que muestran algo y aquí está de la derecha, muestra una capa muy escasa ahí de nieve en algunas partes de la sierra. Y luego tenemos también inundaciones en el contexto histórico. Aquí tenemos la ciudad de Sacramento, principios del siglo pasado, esto es en la ciudad de Sacramento. Vemos también caudales muy altos en el sistema de Yuba y en otros, la ciudad aquí de Marysville, en muchas áreas aquí. Vemos aquí el gobernador preparándose para las contingencias de inundación. Y vemos también que se han roto algunos diques ahí de contención. Entonces tenemos esos problemas. Tenemos lo que Dan Swain ha llamado el whiplash weather en California, y tuvo esta publicación notable en Nature Climate Change, donde describe cómo se da estos fenómenos recurrentes de años muy secos, años muy húmedos en California. ¿Cómo estamos hoy? Esta la tomé anoche del sitio CIDEC de California. Uno puede ver la precipitación acumulada. Tenemos 3 cuencas, la que es en el Valle Central, esta es la del Sacramento, aquí tenemos el San Joaquín y aquí se llama Tulare, esta es una cuenca de Tulare. El Valle San Joaquín es de esta parte de aquí hacia abajo y es lo que concentra la mayor parte de la agricultura y la demanda de agua. Aquí vemos, por ejemplo, que el año más seco es el 1976-1977. Sin embargo, así es como estamos ahorita en este año. Estamos al 23.1 percentil a estas alturas del año. Ya hay muy poca precipitación, o ya se espera muy poca precipitación, y las temperaturas ya empiezan a subir mucho, por lo que la capa de nieve se empieza a derretir y alimentar los embalses con lo que hay disponible de agua. Aquí vemos también unas animaciones un poco dramáticas de lo que fue la rotura del spillway del embalse de Oroville, y también cómo por primera vez se utilizó el desagüe del embalse de Monticello. Aquí muy cerca de donde estoy yo, en Davis, California. Luego vemos aquí también que este año, por ejemplo, 2014-2015 estuvo uno de los más severos en la última sequía, y aquí tenemos al siguiente año es cuando pasó esto. Esto se encuentra aquí en el 2016-2017, tuvimos el año más húmedo en el récord histórico. Y eso es cuando ocurrieron estos fenómenos de la rotura en Oroville, y también en el desagüe de Monticello Dam. Bueno, y aquí tenemos una foto también de lo que es la capa de nieve en el 2017 y en el año pasado, en el 2020, en exactamente la misma fecha del año. Estas son de NASA. También vemos aquí cómo ha cambiado el contenido de agua, el contenido equivalente de agua en la capa de nieve. Aquí tenemos el 2015, que fue el año más profundo en cuestión de la sequía multianual, la megasequía, como le llaman aquí en Chile. Luego tuvimos algo de precipitación en el 2016, 2017 el año más húmedo, y así es como estábamos el año pasado. No hay una foto ahorita en este tipo de ilustraciones del 2021, pero seguramente es mucho más escaso el contenido de agua en la nieve que en el 2020. ¿Qué es distinto en esta sequía? ¿Por qué no se ha declarado una emergencia total como en otros años? Los embalses no están tan vacíos como en otros años. En este año, por ejemplo, se encuentran al 54% del histórico.
sea, está en una situación que ya del promedio histórico está en una situación donde hay algo de escasez en algunos lugares, pero no están completamente vacíos. Hay algo para sobrellevar parte del año. Estas son las condiciones en la cuenca de San Joaquín, que se encuentra aquí, y nos encontramos ahorita en el 18.2%. El gobernador declaró emergencia en algunos condados, en algunas áreas, y el estado se está preparando para una nueva sequía. Porque debido a esto que hemos vivido del whiplash en los años secos y húmedos, tenemos que operar bajo los extremos es el nuevo normal para California, ¿no? Podemos ver aquí que la precipitación, tenemos más o menos la mitad, o si no es que un poco más de años secos, y últimamente tenemos mucho más años con mayores temperaturas. Aquí podemos ver, esto es más o menos mitad y mitad, pero las temperaturas son mucho más altas, lo que trae otros problemas, ¿no? Esto es la última sequía de la que voy a hablar sobre el estudio económico. Estas son las noticias de Stanford. Esto fue el 2 de abril, cuando se reportó esto. El 1 de abril se considera uno de los días en que ya las temperaturas empiezan a subir. Entonces ya la capa de nieve se empieza a derretir y alimentar los embalses aquí tienen, este es el gobernador Brown. Este es el encargado de la Agencia de Recursos Hídricos de California, DWR, Department of Water Resources. Este es personal que hace los muestreos de nieve y están parados en un lugar donde debería de haber 6 pies de nieve o 80 metros de nieve, y ahorita está seco, ¿no? Entonces, cuando el gobernador va a esos lugares, da una conferencia de prensa ahí, se vuelve algo muy impactante, y ahí es cuando él declaró una sequía que proporciona medidas de emergencia para mitigar los efectos, sobre todo económicos. Entonces, les voy a hablar un poquito en qué hemos aprendido de la sequía para la agricultura, ciudades, el medio ambiente y los sistemas rurales pequeños. Este es una diapositiva sobre la agricultura en California. Es un mapa muy colorido, como podrán ver, y es un poco viejo, ahorita se ha expandido, pero en esencia es lo mismo. Tenemos más o menos unos 300 cultivos, al igual que Chile es una potencia en producción agrícola. Tenemos más o menos 50, si no es que 60 mil millones de dólares en valor de cultivos. Una cuarta parte de ese valor se concentra en lo que son la ordeña, la leche, la industria de la leche y la carne, aunque la carne no figura tanto en el estado, pero sí la leche. Es el primer productor de leche en el país, luego le sigue Wisconsin y otros estados. Aquí tenemos también que cultivamos 9 millones de acres en el Valle Central, y 7 de ellos están más o menos ubicados en el Valle Central. Luego tenemos aquí 450,000 empleos en la agricultura, de los cuales, si contamos el número de indocumentados trabajando en el campo, este número podría ser cerca de 700, 800,000 empleados en la agricultura. Es la más grande en valor en Estados Unidos y utiliza cerca de 30 millones de hectómetros cúbicos, algo así. 26 millones de acre-pie, que es una medida ahí un poco rara que tenemos para volumen de agua. Ocupa más o menos el 80% del uso consultivo en California. Bueno, no del uso consultivo, del uso beneficial que le llaman. Aquí obviamente no se cuenta el uso ambiental, las áreas naturales. Y el otro 20% lo ocupan las ciudades. Y eso es más o menos
50% del uso total, el otro 50% lo ocupan las áreas naturales. Pero tenemos una tendencia hacia los cultivos permanentes. Antes ocupaban más o menos un 18% del área en los 80, ahorita ocupan más del 30%. Y estos cultivos concentran gran parte del valor. Aquí tienen una animación que muestra cómo han cambiado en uno de los condados que se llama Kern, que tiene más o menos unos 400,000 hectáreas de cultivos. Y bueno, muestra la parte azul es perenne, la parte verde es anual, son cultivos anuales, y cómo se han concentrado esto, lo que ha traído retos o desafíos en cuestión de mantener el abasto de agua. ¿Cómo evaluamos el impacto económico de la sequía? Esto muestra un flujo, como lo ven en muchos artículos académicos, de cómo se conectan varios modelos para evaluar la sequía. Y ocupamos aquí ver cuál es el desabasto de agua para los cultivos en California, para las áreas irrigadas. Y eso se logra llevando a cabo encuestas con los distritos de riego y también anuncios públicos de los proyectos de abasto de agua, tanto federales como estatales, que anuncian, dependiendo de las condiciones de agua, cuál será el porcentaje del agua comprometida que entregarán a los agricultores. Tomando eso en cuenta, más lo que se pregunte a algunos distritos y otros anuncios públicos, se estima más o menos cuál es el desabasto de agua en el año o en la temporada de irrigación. Usamos además un modelo que se llama C2B-SIM, desarrollado por el Departamento de Recursos Hídricos, para estimar cuál es el agua subterránea disponible para todas estas áreas irrigadas y cuánto cambiarían más o menos los niveles, considerando que quien tenga acceso o quien tenía acceso en el 2014-2015 al agua subterránea iba a sustituir esta escasez del agua superficial con un incremento en bombeo, si tenía acceso. Con esto vemos cambio en los niveles de bombeo, en los niveles freáticos, o se estiman, y también se ve cuánta capacidad se podría perder debido a que los niveles pueden bajar tanto que se pierden muchos de los pozos agrícolas. Luego aquí se introduce en un sistema, en un modelo hidroeconómico. En ese entonces usamos un modelo que se llama SWAP, Statewide Agricultural Production Model, que desarrollé con el profesor Richard Howitt. Este modelo empezó cerca de 1995 con una teoría que se llama Positive Mathematical Programming, que se acopló para el Valle Central de California y ha tenido un sinnúmero de aplicaciones. Con este modelo vemos cuáles son cuál es el desabasto de agua, y considerando ese desabasto de agua, cuáles son las áreas que proporcionan los mayores rendimientos netos en cada región y cómo cambia el patrón de cultivo. Con esto vemos, con respecto a un año que es húmedo, cuánto es el cambio en los ingresos brutos, los patrones de cultivos y uso de agua. Y con esto también podemos conectarlo a un modelo de matriz de contabilidad social, o también que se llama INPLAN, y ver cuáles son los cambios en empleo, ingresos brutos y Producto Interno Bruto en cada una de las regiones. Y esto fue lo que se encontró. Vimos que estas áreas, estas barras en rojo, es la cantidad de agua que se perdió en cada región. Como se recordarán en la primera diapositiva, esta área de aquí de Tulare Lake Basin, esta cuenca, cuenta con muy poca precipitación, por lo que sufre las mayores pérdidas debido al poco abasto a la escasa capa de nieve y baja precipitación, y unas
presas que en ese entonces no contaban con gran agua con una gran cantidad de agua almacenada. Aquí vemos también la cuenca del San Joaquín, que no muestra tanta escasez, y la cuenca de Sacramento, que sí muestra algo más de escasez. Sin embargo, tienen con un poco más de recursos. Esta barra azul muestra cómo se incrementó el bombeo en cada área para suplir este desabasto. Verán que esta cuenca de aquí mostró menos sustitución de agua subterránea, y en parte es porque parte de esta agua se transfirió a otros lugares para darle soporte a cultivos de más alto valor. Esto muestra cómo se incrementó o cómo el costo de bombeo en cada área. Como verán, la cuenca de Tulare tuvo un incremento importante en el costo de bombeo debido a que tuvo una gran cantidad de agua sustituida, de agua que sustituyó los entregas de agua superficial. Entonces, esto muestra cómo las distintas cuencas utilizaron agua subterránea. ¿Qué encontramos además? Estas son las áreas que se dejaron sin cultivar en cada una de las cuencas. Vemos que los cultivos más afectados son los cultivos de campo, los forrajes en Sacramento, en San Joaquín y en la cuenca de Tulare. Y también vimos aquí que, por ejemplo, aquí ven una pequeña cantidad de vegetales, cucurbitáceas y almendros o algunos otros cultivos permanentes, con solo un poco de área que se deje sin cultivar o que se incrementa notablemente las pérdidas económicas. Y estos son en millones de dólares por año. Que en resumen, en el año más grave de la sequía, vimos que la reducción en agua superficial fue de cerca de 50% con respecto a los históricos. Y tuvimos un incremento del 72% en el uso de agua subterránea con respecto a los datos históricos. Para una pérdida neta de agua de solo el 10%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el agua subterránea es muy valiosa para afrontar las sequías. Con este 10% hubo un reacomodo de cultivos. Se cultivaron cultivos de mayor valor con un reacomodo, y también se cultivaron cultivos que ocupan menos agua. Entonces, la reducción de aquí no fue 10%, sino fue un estimado de 5.8%. Después nos vamos a la parte económica de valor, que la pérdida no fue de 5.8% en términos de ganancias brutas, sino cerca de la mitad, 2.6%, debido a la concentración de valor en los cultivos. Esto fue un incremento de 75% en el costo de bombeo, que vimos en el mapa ahí cómo varió dependiendo de la región. Y hubo también pérdidas en el sector lechero y de carne, de bovino principalmente. Cuando sumamos todos estos costos, estimamos 1.8 miles de millones de dólares en costos directos, cuando tomamos en cuenta los efectos de segundo orden, de los efectos indirectos inducidos, cuando ya vemos cómo esto afectó los ingresos de los hogares, el empleo, el consumo. Estimamos que esas pérdidas son de 2.7 miles de millones de dólares, con unos 10,000 empleos directamente relacionados a la agricultura perdidos, y otros 21 cuando ya toma uno en cuenta los otros sectores que dependen de la agricultura. Como verán, las pérdidas económicas no son tan cuantiosas, considerando que
la agricultura tiene un valor de más o menos 60.000 millones de dólares. Entonces vemos que aun cuando perdimos cerca del 50% del agua superficial, las pérdidas económicas fueron no tan catastróficas. Y gran parte de eso se debe a la concentración del valor en ciertos productos agrícolas. Por ejemplo, las frutas, las nueces y algunos vegetales concentran cerca del 85% del valor agrícola y 85% del empleo, más o menos. Aquí pueden ver en esta gráfica, de aquí hacia la izquierda, pues son estos cultivos. Es frutas, vegetales, nueces. Si todos los ordenamos de mayor valor aquí a menor valor, aquí tenemos los forrajes, cultivos de campo, granos y algunos otros. Y de aquí hacia la izquierda tenemos todos estos que concentran gran parte del valor. Entonces, cuando hay un corte de 500,000 acres, que nos llevaría algo más o menos por aquí así, se pierden en su mayoría estos cultivos de campo, salvo las áreas que obviamente no tienen acceso a agua subterránea. Hay una gran variación en el valor agrícola. Aquí vemos cuál es el valor sombra del agua en uso agrícola. Podrán ver que las áreas en la costa que cuentan con uva, cultivos permanentes o aguacate o palta, como le llaman en Chile, concentran la mayor parte, un gran valor agrícola. Aquí prácticamente compite con el uso urbano que tiene una disposición de pago de agua mucho mayor. ¿Sí? ¿Qué hay de los otros sectores? Las ciudades manejaron bastante bien la sequía la última vez. También hubo en la declaración de la emergencia un requerimiento de reducir el 25% del consumo en todas las ciudades de California. En su mayoría las ciudades no les fue tan mal con las sequías. Hay una parte cínica de todo esto, capturada aquí por el New York Times, donde en medio del desierto tenemos estos desarrollos. Ocurren en muchas partes del mundo también. Pues las ciudades han usado bancos de agua, programas de conservación que han venido muy bien, han funcionado muy bien y no ha habido nada catastrófico. Otro dato que a lo mejor les interesa saber es cerca del 50% del uso en las ciudades, o 40 o 50%, es en uso externo, es para irrigación de áreas verdes. Entonces eso proporciona también una forma adicional de conservar agua y afrontar la sequía. Los ecosistemas, por otro lado, son mucho más vulnerables. Hemos perdido gran parte de nuestro hábitat para los peces y contamos solamente con el 5% de los humedales que originalmente se encontraban en el estado. Estos tienen mucho menor representación durante la sequía y es un problema que el estado ha estado trabajando. Otro problema también muy grave, que ahora últimamente se le ha puesto mucho más atención, son los sistemas rurales que han reportado pozos secos debido al incremento tan fuerte en el bombeo agrícola. Y también hay una cierta concentración de nitratos que ocasionan que el agua subterránea sea menos propicia para consumo. Entonces hay estos fenómenos. El Estado cuenta con programas de emergencia. El Estado usa nuestros informes para identificar áreas que son más vulnerables y proporcionar ayuda como despensas y ayuda económica para pagar las cuentas de luz, de agua y otros servicios, transportación para las familias de bajos ingresos que requieren de esta asistencia debido a que perdieron su empleo. Algunas lecciones de aquí. Las sequías ayudan
nos ayudan a enfocar la gestión de recursos hídricos. También aprendimos que una economía diversificada que no depende de la agricultura, como sabrán, la agricultura representa cerca del 1%, 2% del Producto Interno Bruto del Estado, entonces las pérdidas no se traducen precisamente en algo catastrófico. Sin embargo, es parte de la identidad del Estado y California abastece gran parte de los productos agrícolas para otras partes de Estados Unidos. Tienen mucho menos impacto en la agricultura si se diversifica el abasto de agua en la agricultura. Entonces es importante para la agricultura contar con un portafolio para afrontar las sequías. Los ecosistemas, por otro lado, son afectados de sobremanera y cuentan con poca representación normalmente, pero se ha puesto un poco más de atención. Los sistemas rurales están particularmente afectados, tanto en calidad como en cantidad, y cada sequía es distinto. Y todo esto lo publicamos Jay Lund, que es mi asesor, y yo y otros en un artículo en el 2018. Les compartiré la cita ahí si gustan. Algunos cambios, ¿qué es distinto en esta sequía de este año que empezamos con respecto a las anteriores? Es que, como verán, el agua subterránea es la reserva para afrontar sequías. Entonces, eso catalizó la aprobación de lo que se llama el Groundwater Management Act, Sustainable Groundwater Management Act, que en esencia pide mantener un equilibrio entre extracción y recarga de los acuíferos, particularmente en estas áreas de aquí que se encuentran con una sobreexplotación a nivel crítico, ¿no? Entonces se les pidió formar agencias al manejo de agua subterránea a nivel local y presentar planes para equilibrar la recarga y la extracción para el año 2040. Estos planes se entregaron a principios del año pasado, están siendo revisados y bueno, pues este año sirve como una prueba de ácido para tales planes, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que ha habido una sobreexplotación de cerca de 1.1 millones de acre pie, que lo que equivale a unos 2.1 o algo así, millones perdón, hectómetros cúbicos, millones de hectómetros cúbicos. Esa es la sobreexplotación estimada en el Valle de San Joaquín. Esto viene de un reporte que hice en colaboración con mis colegas en PPIC, Public Policy Institute of California. Entonces, cerca del 11% del abasto se obtiene a través de sobreexplotación de los acuíferos en el Valle de San Joaquín. En otras palabras, estamos sacando más agua de lo que deberíamos de estar sacando. Okay. Y para ello, las implicaciones de esta legislación es que habrá que hacer reducciones de forma permanente en el uso de agua en irrigación en todas estas áreas en el Valle de San Joaquín, particularmente en la región de Kern. Aquí apenas se distinguen unas líneas muy claras. Aquí distinguen entre la parte noreste, noroeste del estado, la parte sur en Kern. ¿Cuántas son las reducciones que se tienen que llevar a cabo para llegar a este equilibrio en extracción y recarga en los acuíferos? Entonces, otra tarea a la que nos dimos fue usar los mismos modelos para estimar el manejo de el uso de agua agrícola y cuantificar tales pérdidas. Si tomamos esas pérdidas que mostré y las aplicamos de igual forma a todos los productores en una cuenca o en un distrito de irrigación, se podrían esperar pérdidas de más o menos 3.5 miles de millones de
miles de millones de dólares. Y tendríamos un aproximado de 800,000 acres, casi 800,000 acres perdidos en términos de que se deben dejar sin cultivar para mantener este equilibrio en recarga y extracción. Si permitimos a los agricultores dentro de cada distrito o o agencia de agua intercambiar agua dentro del distrito, estas pérdidas se reducen notablemente. El balance de masa sigue siendo casi el mismo, cerca de 800,000 acres sin cultivar. Sin embargo, las pérdidas económicas se reducen notablemente debido al intercambio de agua. Si permitimos intercambio entre regiones, entre esas 5 regiones que mostré, las pérdidas se reducen aún más. Y por último, si añadimos algo de infraestructura como recarga de acuíferos durante los años muy húmedos y programas de recarga y la construcción de algún embalse por ahí que se ha propuesto, esto podría reducirse un poco más y en este caso sí habría una reducción en el número o en la cantidad de área cultivada que debería dejarse sin cultivar de forma permanente. Cuando tomamos en cuenta lo que son Producto Interno Bruto, empleo, estas son las cifras que encontramos. Como verán, de izquierda a derecha, esto permite intercambio de agua en el distrito, intercambio de agua entre regiones, y esto es intercambio de agua entre regiones más infraestructura. Y eso muestra más o menos la estimación de pérdidas de empleo. Algunas conclusiones adicionales es el California Sustainable Groundwater Management Act, o SGMA, como se conoce, trae desafíos y fuerza creatividad para trabajar juntos en los distritos de manera cooperativa. Los modelos hidroeconómicos son muy útiles para informar este tipo de problemática en gestión de recursos hídricos. Esto muestra que la siguiente indica que el manejo de la demanda y en las áreas agrícolas y el intercambio entre regiones puede reducir notablemente las pérdidas económicas. Y por último, que las acciones de incremento en la oferta de agua, ya sea por recarga de acuíferos en los años húmedos o construcción de embalses, varían notablemente en costo y no todos los agricultores o todos los usuarios pueden financiar tales acciones. Entonces ahí hay que hacer evaluaciones adicionales. Hay mucha similitud entre Chile y California. Esta diapositiva la robé de mi colega Joshua Beers, que también ha visitado Chile en varias ocasiones. Y hay muchos desafíos comunes y pienso que estas plataformas de estimación podían utilizarse con éxito en Chile. Y finalmente quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de presentar con ustedes. Son los miembros de mi laboratorio. Aquí tengo algún sitio web que pueden también visitar. Y agradezco también a la participación de colaboradores en PPIC, el Ag Issue Center, el Departamento de Agricultura y Alimentación de California, ERA Economics, Watershed y otras agencias de gobierno y muchas otras colaboraciones que he mantenido durante los años. Y con eso concluyo la parte de la presentación. Perfect timing, excelente el tiempo, Josué, te agradecemos mucho la presentación, súper interesante. Tú terminaste con esta imagen de las similitudes y también de las diferencias, por supuesto, entre California y Chile Central, y son muchas.
Entre paréntesis, tengo que decir que Josué estuvo hace unos años atrás, no sé si fue la primera vez, suponemos, además esperamos que no sea la última acá en Santiago, así que ya pronto, ojalá que lo podamos ver nuevamente en persona. Oye, Josué, nuevamente te agradecemos por la presentación, súper buena, partiste con esta revisión de cómo estaban, y es realmente increíble y también similar a nuestra condición tan variable, aunque nosotros hemos tenido, ustedes en la década pasada, como lo mostraste, pasaron por años muy malos, como el 2015, pero también años muy buenos, entre comillas, porque también les causaron problemas esas inundaciones. Nosotros hemos tenido esta condición pegajosa, digamos, de que no hemos salido de... Nunca, ni siquiera, en esta última década, ni siquiera hemos llegado al promedio. ¿Para qué decir un año lluvioso? Bueno, tenemos unos 15, 20 minutos para hacerle preguntas a Josué y ya han llegado varias. Yo las he ido anotando acá y las vamos a ir moderando precisamente con Felipe. Oye, yo tenía una que estaba pensando y justamente también la voy a mezclar con una que nos da Francisco Fernández. Y es más bien metodológica, Josué. El análisis que haces tú, la herramienta central es ese SWAP, ¿cierto? El Statewide Agricultural Production, me parece que será el acrónimo de ese modelo. Y nosotros no disponemos de un modelo, llamémosla nacional o regional. Ahora, una cosa también interesante, y bueno, tú mismo ahí lo mostraste, dijiste el dato clave, ese modelo lo empezaron a desarrollar el año 95, tampoco es algo que uno desarrolle de un día para otro, ¿verdad? Y tampoco se puede importar. Pero la pregunta de Francisco y la mía también, ¿qué hay de la metodología alternativa en que uno podría ir, digamos, ir al campo y mirar y ver qué pasó realmente, que disminuyó la producción, que las áreas se redujeron? Ustedes lo hicieron a través de básicamente este modelo en que le dijeron hubo reducción de un recurso hídrico y el modelo les dijo cuánto era la reducción de las áreas y la producción. ¿Qué te parece la otra metodología, la metodología que solamente mira los números, digamos, directamente de los censos agrarios, si es que se dispusiera? No sé si ustedes lo han intentado también y qué ventaja le ves a una u otra metodología. Sí, claro. Bueno, hay varias cuestiones aquí. Esa es una buena pregunta. Ese modelo cubre principalmente el Valle Central y asume que hay una maximización de los beneficios netos a la agricultura en cada área. El modelo no dice cuánto se deja sin cultivar. Al modelo solo se le alimenta con cuánto es el corte estimado de agua y el modelo decide qué patrón de cultivos podría presentarse debido a esta reducción en la oferta de agua, ¿no? Dices, bueno, si tengo 10 hectómetros cúbicos, ¿cuánto voy a cultivar de brócoli contra alfalfa, ¿no? Y si es muy escaso, va a darle un poco más de peso al brócoli. Sin embargo, una característica del modelo es que calibra los valores observados de cultivos, ¿no? Y tiene una respuesta económica para maximizar estas ganancias netas en varias áreas. Lo más laborioso, ¿no? es cuantificar o estimar cuánto es el corte de agua, porque nadie sabe en California cuánta agua se usa con certidumbre. Son solo estimados. Tenemos evapotranspiración, hay fotos de satélite, pero las fotos de satélite son cada 15 días, cada 16 días, y eso lo utilizamos para verificar más o menos que el balance de masa cumpliera con el cambio en la demanda o en las áreas cultivadas, ¿no? Eso lo verificamos y con colaboración con NASA y otras agencias de gobierno. Sí, hemos aplicado un modelo similar con el Centro de Cambio Global, con Sebastián Vicuña y otros, este tipo de metodología en una de mis visitas a Chile en el 2013 y después en el 2017, creo, ocupamos esta metodología. En Chile, obviamente, bueno, pues habría que incrementar un poco la cobertura.
Y en ese entonces, aquí en California usábamos Swap, ahorita uso otra plataforma que es con software que es de uso de acceso abierto en Python, que no es en GAMS, que requiere una licencia un poco costosa para incrementar el acceso de las agencias de gobierno y formar colaboraciones. No te escucho. No te escuchamos. Está en mute todavía. Eso. Ahora sí, gracias Josué. No, seguro, pero hay que avanzar en esos modelos porque además permiten no solamente mirar lo que pasó, sino que lo que probablemente va a pasar. Felipe, no sé si quieres Sí, continuar tú. Adelante, Felipe. Hay una pregunta, dos preguntas de Camila Álvarez que me parecen bien interesantes, sobre todo para la situación chilena. Una tiene que ver con cuando se hace el diagnóstico de extracción versus recarga de acuíferos, ¿cómo se estima esa recarga? Nosotros tenemos serios problemas para saber que no tenemos mucha información sobre acuíferos en Chile. Y lo segundo que ella plantea, que me parece bien interesante, es cuál es la reacción de los agricultores frente a esta política de recarga de acuíferos, porque hay un trade-off importante entre lo que ellos tendrían que hacer respecto del uso del agua. Claro, bueno, eso es muy interesante. No conté toda la historia ahí. En realidad, el SIGMA, esta legislación se aprobó en el 2014, se le pidió a las cuencas, hay una delimitación de cuencas del Departamento de Recursos Hídricos que tenían sobreexplotación, formar agencias para el 31 de enero del 2017. Entonces, si no se formaban agencias a nivel local, les dijeron ustedes arréglense, nosotros no queremos saber nada, dijo el gobierno. Si no, ustedes no tienen su agencia, yo voy a hacer su agencia. Y a nadie le gustó eso, entonces creó la estructura de incentivos para formar esas agencias. 3 años después se les requirió que presentaran un plan para gestión para manejo de estas cuencas en cuestión de recarga y extracción. Y ellos hicieron cada agencia pues pagó hidrólogos y otros profesionales para llevar a cabo estudios que hicieran estas estimaciones. Nadie obviamente admite que ha estado sobreexplotando el acuífero. Hay un problema ahí de incentivos también. Sin embargo, pues no hay de más porque va a estar siendo monitoreado, hay mecanismos para monitorearlo bueno, se va a recurrir a medición. La reacción no es tan buena, o sea, a nadie le gusta, sin embargo, saben que no hay otra forma de perpetuar la resiliencia a la sequía si no es teniendo este manejo sustentable. Espero que eso ayude. Gracias. Por cierto. Oye, yo voy a seguir acá también. Mira, hay muchas preguntas y estoy tratando de sintetizar algunas, pero también hay una que es recurrente. Acá estoy leyendo una de nuestro colega muy conocido también, de Guillermo Donoso, Sí. y tiene que ver, ¿cierto? Por ahí está Guillermo. Te la voy a leer. En el impacto en la agricultura habría que estimar los efectos multiplicadores, ya que Claro. una reducción en producción primaria tiene impacto a nivel de economía, ¿cierto? En definitiva, todos sentimos de que, por supuesto, acá estamos en el mundo de las estimaciones y tan bueno como estimar esos números, es bueno estimar también las incertidumbres. Cuando tú nos muestras esa tabla que es impresionante, pues son todos billones de billones de dólares, ¿qué margen no, digámoslo en positivo, cuál es el intervalo de confianza y este efecto multiplicador que señala Guillermo? ¿Estamos a la mitad del valor? ¿Un orden de magnitud? ¿Qué piensas tú? Esa es una pregunta excelente. Operamos aquí con mucha incertidumbre. Aquí solo tomamos precios base de algún año y si subiéramos cuánto va a costar el kilo de almendros en el mes siguiente, todos seríamos ricos, ¿no? O bueno, pero hay demasiada incertidumbre en los precios y uno solo puede operar con estos estimados a nivel programático. Entonces, le ayuda a uno a los gobiernos a tener números gruesos para que les ayuden para la gestión, para ver en qué áreas se puede registrar desempleo, qué áreas podrían ser más afectadas por sobrebombeo, donde se necesitan acciones de mitigación, pero no tenemos ninguna
cifra que nos diga, sí, esto fue porque los precios de los productos agrícolas varían demasiado. También los costos, la disponibilidad de empleo, son áreas muy grandes. Estamos hablando de áreas de 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Los niveles freáticos varían enormemente entre un punto de esa cuenca y otro. Tenemos toda esa serie de condiciones. Estamos en realidad tratando de presentar cuestiones promedio, ¿no? Entonces, de si fue más o menos 20%, en cuestión de balance de masa está bastante cerca. Están cerca de 550.000 acres perdidos durante la sequía, de acuerdo a las imágenes de NASA, pero la parte económica es mucho más complicada de cuantificar y de estimar con certidumbre. Sí, deberíamos de poner esas barras de error, ese intervalo de confianza. Sin embargo, cuando lo trae uno con los abogados, con los gestores, quieren algo un poco más puntual debido a todos los intereses que hay de muchos stakeholders. Disculpen la palabra, no recuerdo de momento muchos términos en castellano. No, Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Felipe. Yo creo que Sí. tenemos tiempo para 2 preguntas más, así que dale, Felipe. Exactamente, pero yo me voy a arrogar la posibilidad de hacer una pregunta yo desde la perspectiva un poco más de la economía, porque nos queda poco tiempo. Tú mencionaste dos cosas que me parecen súper interesantes para el caso chileno, porque está en discusión, reforma al sistema chileno de asignación de agua. Uno tiene que ver con los instrumentos, los incentivos que hay. Entonces, me gustaría si tú me puedes contar un poco más cuáles son esos incentivos o instrumentos económicos que se pueden usar para la gestión del agua. Y hay uno en particular que tú mencionaste, que en Chile hay bastante oposición, que es el trasvasije de agua, si tú quieres, de una región a otra, de una cuenca a otra. Hay mucha oposición. Entonces, me gustaría que nos contara un poco cómo ves tú estos dos temas, los instrumentos económicos y la importancia y cómo hacer bien este trasvasije o este traspaso de agua de una región a otra. Sí, eso es un tema muy interesante. El que muestre yo la posibilidad de la disminución en pérdidas económicas no quiere decir que se esté llevando a cabo. De hecho, la transferencia de agua es muy limitada y parte de estos estudios solo sirven para mostrar que si se pone atención a los trasvases que tengan poco impacto económico o ambiental en una región, esas son formas de mitigar las pérdidas económicas. Ese es uno de los puntos. La otra es los condados aquí tienen mucho poder y hay protección en cuanto a que el agua no puede salir de cierta cuenca, ¿no? Entonces eso también limita mucho. La infraestructura en su mayor parte existe. Hay canales que pueden mover agua de un lugar a otro. Sin embargo, pues hay cuestiones de derechos de uso de agua y reglas de uso que limitan un poco esta gestión. Incluso ahorita estamos hablando de manejo de recarga de acuíferos, gestión de recarga de acuíferos, y es extremadamente complicado porque necesitas primero la infraestructura donde poner esa agua. ¿Cuánta de esa agua vas a sacar? ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuánto va a ser tuyo? ¿Cuánto es del vecino? Si se fue a la cuenca de al lado, pues ya no la tienes ahí, no se resuelve el problema, ¿no? Entonces, son complejidades que hay que trabajar ahí en conjunto y bueno, pues los esquemas colaborativos ayudan. Muy bien. Gracias, Josué. Oye, voy a formular, mira, hay varias otras preguntas más y después voy a hacer algunas reflexiones finales con Felipe, pero voy a darte la última pregunta de parte de Gabriela, no sé el apellido, pero ella pregunta por si existen medidas de protección para aquellos suelos en California donde se ha dejado de cultivar. Lo pregunta considerando la posibilidad de cambio de uso de suelo de habitacional o industrial, por ejemplo, eventualmente disminuiría la superficie de infiltración de agua y así la recarga de acuíferos.
la idea de esta va de la mano, ¿cierto? Los cambios de uso de suelo y en particular en lugares tan densamente poblados como California, ¿cómo entran en esta ecuación? Pensando nuevamente que en el caso de allá la recarga de acuíferos y el uso de agua subterránea es esencial. ¿Hay alguna medida en ese sentido? Hay ahorita una gran campaña del cambio de uso de suelo. Suena un poquito legal el término, pero en el Valle Central, como puse en las diapositivas, cerca de 800,000 acres, unos 300,000 hectáreas, tienen que dejarse sin cultivar para mantener este balance en todo el Valle Central. Entonces, bueno, en el Valle San Joaquín. Las propuestas incluyen granjas solares, incluyen uso de paneles solares, uso de áreas de hábitat, recarga de acuíferos. Hay un sinnúmero de propuestas ahí que marcan que podría ser el uso de suelo alternativo y de esa forma mitigar algunos de los impactos económicos y conservación de recursos. Si hay algo más, no se ha concretado nada. Hay muchas instituciones trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Josué. Oye, una pregunta, Felipe probablemente sabe este dato y Josué lo contrasta con el de California. ¿Qué porcentaje del Producto Bruto de Chile será agricultura, Felipe? Comparado con, creo que era algo así como el 1% o 2% Francisco en nos dijo California. ayer, ¿cuánto es, Francisco? Cerca del 4%, si es que no Ya. se considera lo que decía el profesor Guillermo, que si se considera la economía agregada, ¿no es cierto?, todo lo que viene, pero es cerca de un 4%. Claro. Y bueno, eso ayuda en términos de que los impactos no son catastróficos, pero vamos, es parte de la identidad nacional o del estado en el caso de California, y es abasto de comida y bueno, pues necesita también atención. Por supuesto, Así es. por supuesto. Oye, bueno, estamos llegando ya al fin de este primer seminario del ciclo. No quiero abusar del tiempo de Josué y de todos los que han tenido la amabilidad de acompañarnos en este primer ciclo. Estamos súper contentos del interés y sabemos que es así porque, como lo comentaba al comienzo, la mega sequía que originalmente era hasta el 2015, después la fuimos extendiendo. Nosotros, a diferencia de lo que mostraba Josué, estamos partiendo este año hidrológico o partiendo la temporada de lluvia ahora en nuestro otoño. Vamos a ver cómo se viene la cosa, pero tampoco se ve tremendamente favorable, así que la mega sequía capaz que nos sigue acompañando y además estamos en este escenario de que el futuro, todos los modelos, y esa tal vez otra diferencia con California, acá lamentablemente la señal hacia futuro es más inequívoca en el sentido de que sí nos viene un clima más seco. Entonces, bueno, con Felipe y todos los que estamos trabajando en esto, hay que mirar hacia el futuro, saber qué es lo que va a pasar. Y un buen punto de partida es mirar por el espejo retrovisor, ¿verdad? O incluso mirar por la ventana lo que estamos viviendo actualmente. Y en ese sentido, compartir estas experiencias, en particular de California, se lo agradecemos mucho, Josué. Yo he leído varias veces ese paper de Lund, Medellín, Azuara y varios otros, así que fue muy bueno escucharlo acá de los propios autores. Nos ha ayudado mucho a trazar una línea de investigación. Y el interés, como lo hablábamos con Felipe, es grande porque el tema está y va a continuar con nosotros. No sé, Felipe, si quieres complementar algo más. No, simplemente mencionar que van a haber 2 seminarios más, va a estar Michael Hahnemann y el otro presentador, René, ¿me recuerda el nombre? Tom Corringham. Tom Hahnemann, me parece que está por acá, que va a ser a finales de mayo y a finales de junio, entiendo, para que estén invitados. Yo sé, si tú quieres participar, feliz, nosotros que pueda venir. Y nos gustaría mucho poder seguir conversando cuestiones técnicas sobre el modelo que tenemos, así que a lo mejor probablemente vamos a molestar en el futuro. Te agradecemos y agradecemos a todos los asistentes. Por supuesto. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias nuevamente, Josué, por tu excelente presentación. Gracias a toda la audiencia por haberse tomado esta hora hoy día. Y como decía Felipe, los dejamos, ya les vamos a mandar toda la información, pero en aproximadamente un mes más tenemos una presentación y después tenemos otra que va a mirar la otra cara de la moneda. ¿Qué nos pasa cuando tenemos eventos de mucha precipitación que también, aunque estemos en sequía, pueden seguir ocurriendo?
Así que vamos a conseguir, y esto a la vez es parte de este ciclo de seminario, tributa a esta idea que queremos hacerlo lo más colaborativamente posible, de evaluar la sequía. Así que todos los que están acá en la audiencia están invitados a unirse. Ayer justamente hablábamos de que uno tiene que tener estos modelos, pero la información de la industria y de los distintos sectores públicos es esencial. Así que muchísimas gracias, Josué, un abrazo allá a California y un saludo cordial a toda la audiencia nuevamente.